reconociendo este extraordinario proyecto, pues creo que el gobernador dejó en el ambiente una respuesta que es noticia para 3 departamentos, Casanare, Meta y parte del departamento de Cundinamarca. Doctor Felipe Bayón, podría de pronto así en caliente, y qué pena, pero forma parte de la información noticiosa, ¿habría alguna determinación en torno a este mantenimiento por 12 días? Noticia 1. Y 2, gobernador, esta expectativa de este formidable proyecto, tentativamente habría una fecha de iniciación de trabajos de este corredor para la pavimentación del corredor vial. Gracias. Luis Emilio, buenas tardes, gracias por la pregunta. Con referencia al mantenimiento de la planta Cusiana, es un mantenimiento que está programado el día de hoy para empezar a mediados de octubre y tiene una duración de unos 12 o 13 días. Y yo creo, señor gobernador, usted nos hacía un planteamiento en términos de minimizar el impacto. Lo primero, darles esta buena noticia, y es que Ecopetrol ha hecho un trabajo para que toda la demanda esencial, lo que es transporte, lo que es el gas doméstico, no se vaya a ver impactado. Entonces ese es el primer tema que es importante compartir con ustedes, y estamos trabajando para que la demanda industrial se vea impactada de la menor manera posible. Este mantenimiento, para que la gente lo entienda, es un mantenimiento rutinario que se hace cada determinado tiempo, que permite que los equipos que hoy están operando en Cusiana, que le dan gran parte del gas al país, extiendan su vida útil, e inclusive, gobernador, estamos con esta intervención ampliando el tiempo de vida útil, el tiempo en que Cusiana va a seguir suministrando gas. Entonces, es importante que hagamos este mantenimiento en el mes de octubre. Esa es la decisión que hemos tomado, pero desde ya el compromiso de Ecopetrol para minimizar el impacto, como hoy lo hemos demostrado en este evento de la vía entre Puerto Gaitán y Rubiales. El diálogo va a ser fundamental. Seguiremos hablando con los gremios, con la industria, con las asociaciones, y yo creo que va a ser, un mantenimiento que va a permitir, como les decía, extender las capacidades del campo Cusiana hacia el futuro, pero sobre todo pues trabajar desde Ecopetrol con todos nuestros socios y clientes para minimizar el impacto del mantenimiento. Gracias. Luis Emilio. Sigue tentativamente la fecha de inicio. Luis Emilio, esta es la noticia del año para el departamento del Meta y para Colombia, como yo lo dije hace un momento. Esta es una maravillosa noticia para el país, es habilitarle cerca de 1 millón de hectáreas productivas a Colombia. Esta es una pavimentación que no solamente favorece a la industria del petróleo, sino a las comunidades y al sector agropecuario. El reto que tenemos después de todo este tiempo de buscar los recursos, de buscar quiénes son los aportantes, el reto que tenemos es que en el primer trimestre del próximo año iniciemos obras. Por una razón, es porque es el verano y tenemos que ser muy eficientes para poder aprovechar el verano del próximo año. Así que no tenemos una fecha fija, definitiva, pero el reto es primer trimestre del próximo año iniciar las obras de pavimentación. Pregunta Jairo Rey de Atmósfera Nacional. Seguidamente la pregunta es de Internoticias. Juan Agustín Santos. Bueno, Jairo Rey Pardo de Atmósfera Nacional. Mi pregunta va para el doctor Bayón. Importante todo este tema de lo que se ha dicho acá. Importantes esos recursos que vienen de Ecopetrol para muchos proyectos, de pronto otros no muy lejanos. La situación que se está presentando con el presidente Petro de paralizar algunos contratos de exploración y de futura explotación de petróleo, que con estos dineros es que se surten las comunidades para estas obras, estropearía algunos proyectos que ya tengan firmados o que ya tengan en proceso, doctor Bayón. Tenemos unos programas de inversión para los próximos 3 años que vamos a estar anunciando próximamente, y desde Ecopetrol, parte de lo que hemos conversado ya con la señora ministra de Minas y Energía, con el equipo de Empalme anteriormente, con el señor ministro de Hacienda, es en esa perspectiva de mediano y largo plazo las oportunidades que Ecopetrol tiene hoy ya
funcionando. Si uno piensa en exploración particularmente, en Ecopetrol tenemos unos 10 a 12 años de oportunidades identificadas. O sea, ya hoy tenemos proyectos que podríamos hacer en los próximos 10 a 12 años. ¿Qué es importante? Que en la medida en que nosotros vamos acompañando el crecimiento de consumo, hoy los colombianos consumen más gasolina y diésel que antes de la pandemia. Esta semana anunciamos hace un par de días la ampliación de la capacidad de Reficar, la refinería de Cartagena, de 150.000 a 200.000 barriles. Entonces, Ecopetrol va a seguir acompañando el crecimiento de las necesidades, por ejemplo, en estas regiones donde la gente necesita gasolina, diésel, para sacar los productos. Fíjense lo que hablábamos de la vía. Esa vía nos va a ampliar, el gobernador decía, 1 millón de hectáreas cultivables. Necesitamos los combustibles para que esos productos lleguen a los mercados. Y en la medida en que sigamos haciendo eso, pues también vamos a avanzar en la transición. Cuando hablamos de renovables, cuando hablamos de hidrógeno, cuando hablamos de captura de carbono, hay muchísimas tecnologías que vamos a seguir, digamos, impulsando y manejando desde Ecopetrol para que Ecopetrol siga liderando. Entonces yo en ese sentido, y les digo, mire, hemos tenido un diálogo muy profundo, en mucho detalle, que permite que de ambos lados, digamos, entendamos las posiciones, y yo creo que hay reconocimiento, no solo desde el punto de vista de Ecopetrol, sino desde el punto de vista de industria, de lo relevante que es una industria como estas para el país. Pensemos, por ejemplo, la situación que se está viviendo en Europa, con el gas particularmente, donde la gente está pagando muchísimas veces más por el gas porque tenían un gas que era suministrado por Rusia y que fue cortado recientemente. Entonces, lo mejor en ese sentido, Jairo, es que en Colombia tengamos soberanía desde el punto de vista de energía, consumamos nuestro propio gas, consumamos nuestros propios crudos, nuestros propios refinados, gasolina, diésel, jet o petroquímicos. Y algo que hemos hablado mucho con el gobernador es el Meta es un ejemplo para el país de convivencia entre una industria tradicional y todas esas nuevas industrias de la energía, y yo creo que el Meta en ese sentido pues tiene mucho que mostrar. Muchas gracias. Juan Agustín Santos de Internoticias. Aprovechando su presencia, doctor Felipe Bayón, la ciudad de Villavicencio está sin agua. Se había hablado de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ecopetrol y el municipio de Villavicencio. ¿Se mantiene todavía ese proyecto? ¿Qué pasó con esos recursos, con esos aportes? ¿Y qué nueva gestión ha adelantado el municipio de Villavicencio para solucionar ese problema del agua? Agustín, gracias. Precisamente estuve reunido con el señor alcalde Harman la semana pasada, revisando el estado del convenio. Lo primero es decirles que los recursos están. Hoy en día, de manera, digamos, muy inmediata, estamos trabajando desde Ecopetrol para apoyar al municipio con el mantenimiento de un motor y de una bomba que nos permitan empezar, digamos, a fortalecer el sistema de suministro de agua para la ciudad de Villavicencio. Y lo que estamos hablando con el alcalde, y esto hay que estructurarlo, es, oiga, ¿cómo podemos hacer un proyecto que sea más estructural, de más largo plazo? Y ese fue el compromiso que adquirimos con el señor alcalde para estudiarlo y mirarlo. Los recursos que se iban a utilizar en ese convenio que usted mencionaba están. Entonces, esos se podrían utilizar en este nuevo proyecto, y como le digo, hoy, digamos que lo relevante es poder reparar las bombas que tiene el municipio. Ahí estamos apoyando desde Ecopetrol, y mirar un programa más estructural en el mediano y largo plazo. Diego, noticias. La pregunta para el señor gobernador es la siguiente. Gobernador, pavimentar en ese sector del departamento del Meta es difícil porque aquí no hay material. Entre ellos el material del río, que utilizan para el ajuste y el diseño de la vía, lo que es la construcción. Sale costoso. La pregunta es, ¿qué medidas ha hecho el gobierno departamental junto con los aportantes? Porque los costos son altísimos. Y segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con los dueños de fincas, de predios? ¿Eso se va a aplicar por valorización? Diego, Carlos. el proyecto está estructurado de una manera muy juiciosa. El material que se necesita para la pavimentación de esta vía
se debe traer, la última mina queda en Puerto López, es Villavicencio y Puerto López, pero en la estructura de costos del proyecto está contemplado el transporte de ese material desde Puerto López hasta Puerto Gaitán. Eso está en la estructuración de los estudios y los diseños, está contemplado de dónde se trae el material y está estructurado con norma técnica del INVIAS. Significa eso que debe ser una buena pavimentación. El proyecto cuesta 500.000 millones de pesos y el aporte por valorización es solamente de 100.000 millones. El grueso del aporte lo hace la industria, todas las empresas que conforman la industria. Ese es el mayor componente, casi 300.000 millones de pesos. O sea que de los 500.000, solo 100.000 son por el esquema de valorización y fue de iniciativa de la gente. O sea, no fue una propuesta de la gobernación, sino fue al contrario. Y es quienes tienen, en este sector hay muchos finqueros dedicados a temas del sector agrícola y del sector ganadero que están en condiciones y en disposición de hacerlo. A los pequeños no se les va a aplicar, eso debe quedar muy claro. O sea, el componente de valorización es muy bajito, está convenido con ellos, fue propuesto por las comunidades y eso no va a tener ningún inconveniente. En los próximos días el estatuto de valorización que fue redactado por la Agencia de Infraestructura del Meta va a ser presentado a la Asamblea del Departamento. Carlos Velázquez, Villavicencio, Día a Día. Presidente Felipe Bayón, buenas tardes. Esta semana nos enteramos los colombianos de una posible alza en el precio de los combustibles, específicamente la gasolina. Ecopetrol, que es el encargado de suministrar la gasolina, no hemos conocido de parte de Ecopetrol qué tanto impacto va a quedar este precio, digamos que cuánto subirá. Y una segunda pregunta para el señor gobernador. Señor gobernador, acaba de anunciar usted que ya tiene la gobernación unos estudios listos para comunicar Puerto López, Puerto Gaitán, Maní y salir hacia Boyacá. Esa ruta, esa vía nueva que se iniciará, ¿para cuándo está contemplada y qué comunidades estará impactando, gobernador? Carlos, gracias. No, esos estudios no los tiene la gobernación. Eso fue una gestión que hicimos con la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo que se hizo fue estructurar el proyecto que comunica La Pollata. La Pollata es jurisdicción de Puerto Gaitán, pero es más o menos la mitad del camino Puerto Gaitán-Puerto López. Frente a La Pollata está el municipio de Maní, Casanare. Ese es un corredor que es La Pollata, Maní, Agua Azul, Sogamoso. Es para evitar esta es una obra que favorece por supuesto al Meta y Casanare, pero es una obra principalmente para el Bichada, para la altillanura colombiana, para evitar, entre otros, para ponerle un ejemplo, que toda la producción de la Facenda para ir al centro del país o al norte del país no tenga que dar toda la vuelta por Villavicencio, sino que sea ni Bogotá, sino que sea un corredor que una vez lo saque a Sogamoso. Esa estructuración la hizo la ANI, ya tiene estudios y diseños y está listo. Esa es una decisión que tiene que tomar el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Petro. Nosotros estamos pidiendo una cita con el nuevo director de la ANI, pero fue la Agencia Nacional de Infraestructura, si no estoy mal, eso costó casi 8.000 millones de pesos. Y ese proyecto cuesta 3.2 billones de pesos. Ese sería el primer puente sobre el río Meta, pero quedó ya estructurado, o sea, en eso avanzamos muchísimo tiempo. Ese es un viejo anhelo. De hecho, la Facenda y otros industriales de la zona habían manifestado el interés de contribuir mediante el mecanismo de obras por impuestos, cuando nosotros planteamos solamente hacer el puente. Pero no hay que solamente hacer el puente, porque si no estoy mal, Gonzalo o el alcalde me corrigen, yo no sé desde el puente, desde el río hasta Maní, ¿cuántos kilómetros son? ¿30? 47 kilómetros. Y esa es una zona de inundación, la que está cerca al río, por eso es que cuesta 3.2 billones de pesos. Es la ANI la que tiene ya toda la estructuración técnica y financiera. Esa es una decisión que debe tomar ya el nuevo gobierno, porque lastimosamente la demora en la estructuración de la ANI pues coincidió con la finalización del gobierno del presidente Duque. ¿Hay otra respuesta? Carlos, gracias. Me preguntaba usted sobre el precio de los combustibles.
Lo primero es que la decisión sobre el precio del combustible, puede ser gasolina o diésel, es una decisión del gobierno nacional, no es de Ecopetrol. Nosotros, como productor en las refinerías, en Barranca Bermeja y en Cartagena, recibimos por cada galón que se vende, o un barril, como usted lo quiera denominar, un precio. Y ese se llama el índice al productor, ese es el ingreso al productor. Entonces, ese valor es más o menos la mitad del precio del galón. Entonces, Ecopetrol está recibiendo más o menos el 50% del precio del galón. A la fecha, el haber tenido los precios bajos, y ustedes han visto que posiblemente Colombia tiene uno de los combustibles más baratos de la región, ¿no? Únicamente superado por Bolivia y Venezuela, ha permitido que la economía también se recupere. Cuando miramos hacia adelante como país, tenemos que pensar en esa senda de precios, cómo la vamos ajustando al alza. Y hemos tenido pues muchas conversaciones con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Hacienda, con el Gobierno Nacional en general, para ver cuál es la mejor manera de hacer esa senda. Entonces yo creo que ese es el primer punto. Y eventualmente pues va a haber, y el gobierno lo ha dicho, oiga, se va, por ejemplo, a dejar el subsidio en el diésel, que tiene, digamos, relación directa con el transporte de productos, de bienes, lo que estamos hablando hoy en esta región de Puerto Gaitán. Y, por ejemplo, con que la gasolina sí empiece a subir, pero nuevamente la decisión final es del Gobierno Nacional. Habiendo dicho eso, hay un tema fiscal importante para el país. Hoy en día, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que se conoce como FEPEC, tiene unas deudas de alrededor de 17 billones de pesos. El fondo tiene un acumulado y una cuenta que debe pagar de 17 billones. Entonces, parte del incremento en los combustibles es para ir cerrando esa brecha y que ese saldo no se siga acumulando hacia adelante. Hay 19 billones de pesos incluidos en el presupuesto general de la Nación para pagar en el año 2023 los saldos del 2022. Y hay, por ejemplo, temas como los cupos y los precios en zonas de frontera que también se están mirando. Entonces, hay una gran cantidad de mecanismos para que este saldo del FEPEC sea de alguna manera manejable hacia adelante. Y lo otro, pensemos que estamos hablando de transición energética. En el país, y el país yo creo que está liderando en muchas cosas la transición energética. De hecho, el Meta es líder a nivel nacional en términos de renovables, por ejemplo, y coexistencia en la industria tradicional y las renovables. Si uno piensa en la transición energética, no es fácil pensar en subsidiar los combustibles fósiles. Hay que tratar también que la demanda de combustibles hacia el futuro vaya disminuyendo, y en eso pues estamos trabajando. Entonces, esto se va avanzando, las conversaciones van muy bien, eventualmente va a haber un impacto para las personas que utilizan los vehículos. Y yo creo que también nos va a todos en general a llevar a decir, bueno, ¿cómo planifico mejor mis viajes? ¿Cómo hago temas de ahorro? ¿Cómo también desde cada uno, a manera individual, maneja la demanda y la utilización de combustibles? Carlos Chamorro, Televisión. Para el gobernador y para el alcalde, ¿cómo va a ser el manejo de las personas de la región para que participen en esta obra? ¿Cuánto personal se piensa contratar y qué mano de obra se necesita? Carlos, el principio es que la mano de obra que se necesite se le dé prioridad a la gente de la región. Eso ha sido una defensa nuestra siempre, en esto que no solamente hay recursos de la industria, sino recursos de alcaldía y de gobernación, pues vamos a estar muy atentos. Afortunadamente aquí en este sector hay una mesa, hay unas personas que han trabajado en este tema de estructurar financiera y técnicamente, y las personas que integran esa mesa son de la región, y esas personas van a seguir teniendo esa vocería, van a ser parte de la veeduría y van a estar muy cercanos como nosotros a que la mano de obra, hoy no tengo cuantificado cuánto es la gente que se va a necesitar, no lo sé, voy a pedir que nos lo saquen, ahora no lo tengo, pero le vamos a dar prioridad a la gente de la región, y no solamente de mano de obra. Aquí también hay profesionales en la región, profesionales en temas de ingeniería, que es principalmente lo que se va a necesitar. Hay profesionales de la región que van a ser vinculados. La ejecución de este proyecto, de gran parte de este proyecto,
le va a corresponder hacerlo a la Agencia de Infraestructura del Meta, y vamos a ser muy rigurosos en que la gente que tenga las capacidades y las condiciones sea vinculado al desarrollo de la obra. Bueno, nosotros en el municipio se plantea de la siguiente manera las obras. Aquí esto va a tener un impacto en unas veredas. Entonces, las veredas tienen unos presidentes de junta, las juntas tienen unos comités laborales. Cuando se plantee ya el contrato, que se necesite la mano de obra, que es la que diseñe el proyecto, que son ingenieros civiles, topógrafos, transporte de materiales, bienes y servicios y más cosas, pues a través de las juntas de acción comunal, que es nuestro canal directo para la comunicación con las comunidades, ellos van a ser los encargados de recoger las hojas de vida, y con el social que coloque el proyecto, pues entenderán y es la vinculación del personal. De esa forma se aspira contratar la mano de obra y los bienes y servicios también, lógicamente, del municipio. Héctor Sánchez de Rubiales Saldía. Muchas gracias. Mi pregunta para el doctor Zuluaga, para extender una inquietud de parte de la comunidad que se le puede dar claridad a ese tema, es con respecto que han manifestado su inquietud con el tema de un peaje. Doctor Zuluaga, ¿puede ampliarnos esa información? Gracias. No, que la gente, al tener conocimiento de la pavimentación, algunas personas de la ciudadanía han manifestado su inquietud con el tema si se va a implementar un peaje. A ver, pues muy importante que usted nos haga esa pregunta, pero es igual de importante que le cuente a la comunidad: ningún tipo de peaje, no va a existir ningún tipo de peaje. Esto no es una obra que va a ser mediante vía de concesión. Aquí ya contamos ahora cuál es la distribución de los recursos de 500.000 millones. Están asegurados los 500.000 millones para invertir. Aquí no va a haber ningún proponente que diga yo hago la vía y la cobro mediante peaje, que es lo que se utiliza en las concesiones. Que un privado dice yo hago la vía y recupero la plata vía peaje. Eso no existe en esta vía. Ya tenemos, a Dios gracias, por quienes estamos en esta mesa, quienes representamos las instituciones y la industria, están los recursos garantizados para financiarlo. No va a haber peaje, no hay asomo, no hay posibilidad. Eso está totalmente descartado, ni siquiera lo hemos ni contemplado desde el inicio. Cuando no estaban los recursos, cuando era muy poquito lo que sumaba, lo que aportábamos, jamás se nos ocurrió. Siempre dijimos desde la institucionalidad, alcaldía, gobernación, industria, tenemos que buscar los recursos. O sea, no hay ninguna posibilidad de peaje, y ojalá usted, mi hermano, como medio de comunicación, y todos los demás nos ayuden a hacer esa claridad. De ninguna manera ni permitiríamos que se ponga peaje, ni se está contemplando poner peaje. En eso, por favor, muy enfáticos. Cerramos con Fabián Martínez de la 8 Puerto López. Nada. Es que no estamos, la vía es una vía que tiene garantía. En el futuro será una vía administrada por la gobernación, por vías nacionales, pero hoy deberían estar pensando en el mantenimiento, pero no vía peaje. No se está contemplando vía peaje. Quiero que matemos cualquier... de pronto puede ser un poco de desinformación, o puede ser también algún malintencionado que quiere decirlo. Yo ahora les decía, hay algunos sectores que están interesados en enfrentar a las comunidades con la industria, y entonces ese puede ser un cuento que les estén echando. Puede ser algún malintencionado o algún desinformado. No hay asomo de peaje, no hay posibilidad de peaje. Ayúdenos, por favor, a matar cualquier rumor frente a ese chisme, que no se convierte en un chisme. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entendiendo que seguramente nosotros como periodistas no podemos felicitar a los funcionarios porque esa es su labor, pero sí muy contentos por este gran anuncio, este proyecto, ya que los que somos de provincia entendemos la necesidad de pavimentar estas vías. Alcalde, ¿se va a tener en cuenta la Agencia Pública de Empleo para que, digamos, que trabaje mancomunadamente con los presidentes de Junta de Acción Comunal para que haya una transparencia en la elección de los trabajadores en este proyecto? Doctor Felipe, entendiendo que hay un cambio en Colombia, ojalá los cambios no lleguen a Ecopetrol, ¿qué proyectos piensa usted culminar este año para entregarle al departamento del Meta? Y gobernador, ¿cómo avanza el tema de la malla vial allá hacia Bichada? Entendemos que ya están trabajando, pero ¿cómo avanza este proyecto vial que también es muy importante para el desarrollo de la altillanura colombiana? Alfredo, para responderle su pregunta,
cuando el proyecto ya se contrate, que se haga la socialización dentro de los lugares de inicio, se habla con los presidentes de junta y con la comunidad cómo quieren manejar el tema de las hojas de vida. Yo creo que la bolsa de empleo, la agencia pública de empleo no funciona en este caso porque pues es un tema que no es de la industria, es un tema ya que se aparta de la industria, aunque la industria coloca recursos, ya se vuelve una obra pública. Entonces, por lo consiguiente, pues ese tema de hojas de vida y la contratación del personal se maneja con los gremios o con las juntas de acción comunal. Sí, me estabas preguntando por los proyectos y varias cosas. Pues desde el punto de vista de la actividad nuestra, el Meta sigue siendo el mayor productor de hidrocarburos. Les contaba yo hace un rato, por ejemplo, que un crudo como el crudo Rubiales, que es súper apetecido en la refinería, se está cargando en Barrancas, se carga en Cartagena. En Cartagena acabamos de poner en operación la ampliación de la capacidad de refinación en Reficar, en la refinería de Cartagena. Un crudo de Castilla que llega a la India, que llega a la China, que llega a Singapur, que llega a Corea y que inclusive ya ha llegado con sus emisiones de carbono, de CO2 compensado. En el Meta seguiremos invirtiendo desde el punto de vista de la actividad propia de la compañía, pozos de desarrollo en los campos tradicionales, hablamos de Rubiales, hablamos de Caño Sur, un campo que descubrimos hace unos 8 años y que está en todo el proceso de incremento de producción. Está pues Castilla, Chichimeni, Apia, y hay muchas cosas y desde el punto de vista de exploración también. Y en particular en el Meta, fíjense que tenemos un potencial muy grande en renovables. Hablábamos del parque solar o la granja solar para Rubiales. Es digamos una instalación que va a tener una capacidad de más de 80 megavatios y eso se está terminando de definir en estos meses y hay otras oportunidades que estamos viendo. En el Meta tenemos la posibilidad de hacer pilotos de geotermia. Con el calor que viene en el agua producida podríamos generar energía. Entonces fíjense que el Meta tiene otra cantidad de oportunidades desde el punto de vista, digamos, de esas energías nuevas, de esas energías de bajas emisiones. Desde el punto de vista social, estábamos hablando de un proyecto de suministrar gas, lo decía el alcalde hace un momento aquí en Puerto Gaitán. Estamos mirando la dotación de las unidades escolares, ¿no? De todo el tema escolar, creo que son 110 en el municipio. Entonces fíjense que hay un impacto grande o una posibilidad grande desde el punto de vista de lo que es educación, de lo que es también salud y de lo que es también suministro de gas natural, que es el combustible de la transición. Y si uno mira en el resto del departamento, en Villavicencio hablábamos del acueducto y la posibilidad de ayudar con la reparación de un motor y una bomba para el acueducto de Villavicencio. Hay proyectos también educativos, entonces hay proyectos que seguiremos entregando. Yo creo, y mire, la reflexión que les quiero dejar hoy, esto que estamos haciendo hoy, es un ejemplo del poder de sentarnos desde el respeto a dialogar, aún teniendo diferencias, siempre con la intención de construir. Y yo creo que hoy le estamos mostrando, lo decía el señor gobernador, al país que es posible, que es posible. Entonces, seguiremos comunicando los proyectos y la idea es que estos proyectos, hay unos que son de muchos años y Ecopetrol en ese sentido, pues compromiso absoluto con el departamento del Meta. La del gobernador. Fabián, los periodistas también pueden felicitar, eso no raya con la ética de los periodistas. Y aquí uno felicita a la comunidad porque aquí hay un logro de la comunidad muy, muy importante. Y Fabián, sin equivocarme, esta es la noticia más importante, por lo menos en lo que respecta a mi gobierno, a la gestión que hemos hecho. Esta está en el primer renglón de lo más importante que hemos logrado. Yo sí felicito, a nosotros nos tienen que felicitar porque además nos pagan para que trabajemos. Pero yo sí felicito porque la industria se sentó en una mesa, se puso de acuerdo y están aportando un recurso muy, muy importante que va a transformar la vida de Puerto Gaitán. Y hoy estamos anunciando el tema de Puerto Gaitán, el tema de la vía Rubiales. Perdón, le contesto primero lo de Puente Arimena. No avanza tan rápido como quisiéramos por temas de invierno y además el paro de los volqueteros nos afectó durísimo. Esa es una vía que se va a pavimentar en 3 o 4 años, o sea, todo no puede pasar en 2 meses.
va a tener un avance muy significativo ahora que llegue el verano, porque cuando pudimos hacerlo, lastimosamente el paro de los bolqueteros le hizo un daño terrible a quienes estaban sacando las cosechas de esa zona. Así que ahora en verano iremos a ver un avance mucho más importante. Y le puedo complementar un poquito las obras al señor presidente de Ecopetrol. Hoy estamos anunciando la de Puerto Gaitán, pero en estos días arrancamos a Casillas, Castilla y Guamal, porque con recursos de Ecopetrol y recursos de la gobernación vamos a hacer procesos de transformación allá también, en colegios, en escenarios deportivos. En la Casilla se va a renovar toda la vía principal, la 23. Hicimos un convenio que en los próximos días, presidente, ojalá usted también nos pueda acompañar, porque son maravillosas noticias para los 3 municipios. Por eso ahora en mi intervención le reconocía tanto a la empresa Ecopetrol, porque estamos trabajando de la mano. Y para esos 3 municipios, no del tamaño de lo que está pasando en Puerto Gaitán, pero sí con aportes muy, muy significativos, vamos a transformar en obras esos 3 municipios con recursos también de Ecopetrol. Luisa Fernanda, de Periódico del Meta. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida para la doctora Silvana. Doctora, ¿qué impacto ambiental va a tener el desarrollo de esta obra? Esta obra, como toda obra pública, tendrá que tener una gestión ambiental, una debida diligencia, los permisos ambientales, las licencias ambientales que se requieran. Eso en el diseño, de que ya están los estudios y diseños, y aparte para todo lo que implique el mantenimiento de la vía, debe contar con los permisos y autorizaciones de las corporaciones autónomas, de la CAR, o de, si es en el caso, que no creo que sea de la Autoridad de Licencias Ambientales. Entonces tienen que tener la tranquilidad que esta obra pública, como es producto de una alianza público-privada, no quiere decir que no va a dejar de cumplir ningún requisito, ni ambiental, ni de gestión social. De hecho, queremos que la gestión social sea mejor y la gestión ambiental. Y lo decían acá algunos de los que nos acompañó en la mesa técnica. Esto, al contrario, lo que busca también es tener un mejor impacto y reducir el material particulado y las condiciones de la vía. Entonces yo creo que, al contrario, va a mejorar la gestión ambiental en el municipio de Puerto Gaitán.